tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Hoy es 28 de septiembre de 2022, miércoles. Con Luis Enrique Guerrero, que ya se va. Deserta. Deserta a la US Marine. Bueno, así es la vida, bravo. Con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Decir la verdad, sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer, sin fronteras. 6 de la mañana con 33 minutos. Triste lo de Cuba. Y aunque el huracán llegó con categoría 2, hizo desastres en toda la parte occidental, en Pinar del Río, que es la parte más angosta de la isla. Y más tarde los vientos quedaron, las lluvias quedaron y pasó interrumpido el servicio de energía eléctrica en toda la isla. Han empezado a restablecerlo a lo largo de la noche, de la madrugada, pero es que desastre, es que el bloqueo yanqui los tiene sin repuesto, los tiene sin posibilidad de comprar mejores materiales, porque se los prohíben. No pueden comprarle a nadie. Son cobardes los gringos, ¿verdad? Porque si los yanquis se sienten tan superiores, y que vayamos tan a katana, quitan el bloqueo a ver quién es mejor, si Cuba o ellos. Cuba con el socialismo o ellos con el capitalismo. Está el desafío, ahí está, pero son cobardes. Después de la victoria de 2/3 de los cubanos que votaron a favor del Código de las Familias y lo aprobaron, ya es ley, ya lo firmó el presidente Miguel Díaz-Canel, ya lo publicó en el Diario Oficial y es ley, pese a la oposición de los yanquis y de la jerarquía de la Iglesia Católica que abiertamente convocó a votar en contra. Esto es importante. Pero ese huracán ya va con categoría 4. Estás hablando de 200 kilómetros por hora. Y va rumbo al sur oeste de la Florida. Bueno, incluso puede ser que estos meteoros siempre son erráticos, ¿no? Puede ser que también afecte Luisiana y eso, los otros estados del sureste de Estados Unidos. Pero va a causar mucho daño porque cada vez está más grande. Me recuerda al Mitch en el tamaño. No está tan grande como el Mitch, pero se le va acercando. Entonces, o sea, tiene su área de cobertura es amplísima, tanto de vientos como de lluvias. De hecho, el influjo de Ian, que es el nombre de este huracán, ha causado verdaderos desastres en Honduras, que ya viene arrastrando una gran cantidad de lluvias desde finales de agosto. El Ulúa ya se desbordó, ya les inundó un montón de fincas bananeras. Hay destruidos montones, pero centenares de puentes, de más de 300 kilómetros de carretera. Un desastre lo que hay en Honduras. Y lo que nos viene, porque nos viene a todos los dos. Bueno, y a los ticos también. Las lluvias de octubre siempre han sido más intensas en cualquier temporada de lluvia de Centroamérica. Pues. Tenemos que cuidarnos. Ayer, por ejemplo, hubo derrumbe en la carretera entre Matagalpa y Jinotega, la más bonita de este país, por el paisaje, ¿no? La del Guayacán también es bonita, pero es mejor la de Matagalpa y Jinotega. Allá por la Fundadora fueron los derrumbes. Y un poco más adelante también. Ya lo limpiaron rapidísimo, actuaron las autoridades del MTI. Y también se encharcó toda la carretera ahí
antes de llegar a Sébaco. Entonces los carros prefirieron detenerse, los vehículos, los buses, los camiones, porque el encharcamiento estaba creciendo. Y estamos empezando la parte más fuerte, así que de manera que debemos tener cuidado. Toda la semana hay 2, 3 fallecidos porque desafiaron las aguas de una quebrada, de un río, se los lleva la corriente. Un chavalito ahí de Terrabona fue el último, el viernes, mano. Desapareció, ya lo encontraron, pero chavalito, o sea, son cosas muy tristes, pues. Lo que hay que hacer es guardar la prudencia, y temerle a las aguas, hermano. Yo siempre lo digo y lo vuelvo a decir, el agua es la fuerza más poderosa de la naturaleza y es imparable y hay que respetarla. El agua sea de río, de corriente pluvial, de lago o de mar. Son las 6:38. Queremos rendir cuentas de la convocatoria que hicimos para ayudar a adquirir un televisor y un celular al compañero Yorlin Alexander Granado Martínez, que quedó parapléjico debido a un balazo que le metieron los somocistas tranqueros en el año 2018 en la ciudad de Matagalpa. Primero quedó solo en cama, poco a poco recuperó alguna movilidad, ya está en su silla de ruedas que se la entregó el gobierno sandinista. La alcaldía de Matagalpa le hizo su casa. Los compañeros de la Coerco, por iniciativa de Tránsito Telle, le entregaron el televisor y el celular. El profesor José Antonio Cepeda, secretario general de Anden, tuvo la iniciativa de autorizar que del Fondo Social del Sindicato Nacional se adquiriera una laptop y se le entregaron antier, el lunes. Llegó al secretario político del Distrito 2 de la ciudad de Matagalpa, el compañero Alberto Castro, con representantes de Anden, a entregarle a Yorlin Alexander Granados Martínez su laptop y la impresora, laptop e impresora. De manera que está forrado el hombre. Pero además hubo 2 compañeros que desde el exterior mandaron remesa, una de $200 y otra de $100, y con ese dinero lo que se va a hacer es pintar la casa, mejorar el sistema eléctrico de la vivienda, por la tierra y estas cosas, que no es barato, y el piso, con los $300 que remitieron estos compañeros desde distintos países. Es bonito lo que se hizo, bonito. Y se le nota a Alexander, a Yorlin, se le nota más recuperado, ¿no? Porque yo recuerdo las fotos cuando le entregaron el televisor y el celular, estaba flaquito. Ahora no, se le ve relleno, está más animado. Y nos contaba el compañero Alberto Castro que él ya hizo la coordinación con el director de INATEC Matagalpa, del Centro Monseñor Benedicto Herrera, para que un instructor del INATEC de Matagalpa le enseñe a manejar la computadora y los programas, los distintos programas, y lo capacite en otras cosas a Yorlin Alexander. Salvajada está esto. El director Évero Campo autorizó esta contribución a la formación de Yorlin. La idea es que Yorlin se vuelva un emprendedor desde su casa. Puede hacer negocio, hermano. Y se aprende además a reparar celulares y computadoras, negocio. ¿No? O sea, ya tiene las herramientas, va de viaje, hermano. A poder comprar sus propias cosas, a mejorar su vida. Y además, como está rehabilitándose, entonces, ¿quién quite? De aquí a un par de años el hombre ya se puso de pie. El chaval vale oro ese cipote, 4 años y ahí está, firme con el frente. Y además, te lo dice claramente, yo lo volvería a hacer, defender la revolución. Ahí en Matagalpa, es de una comarca allá del municipio de Matagalpa. Saludamos a Yorlin Alexander Granados Martínez y al compañero Alberto Castro, que son los protagonistas de esta iniciativa.
Son las 6:40. Hoy será el acto nacional para celebrar, y celebrar en serio, el 43 aniversario de la fundación de la Policía Nacional, la Policía Sandinista, encabezada por el primer comisionado Francisco Díaz Madrid, Paco Díaz, como lo conocemos todos. Y ayer la vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, hizo un anuncio espectacular. 6 compañeras van para comisionadas generales. Hoy les dan los rangos, el rango es eso, los grados. Hoy se los impone el presidente Ortega. 6 compañeras y 3 compañeros. Y se hace justicia, porque es que se van a poner bravos conmigo los policías, pero es verdad. Y en el ejército también pasa, mano. El machismo es... Yo conozco casos de compañeras que han sido machacadas. Y entonces allá finalmente se van abriendo las puertas, porque ya son comisionadas generales. A ver, la Vilma Auxiliadora Reyes, Glenda Zavala fue la primera, si mal no recuerdo. Y hay otras compañeras, no recuerdo quiénes más son. Otras compañeras que ya también son comisionadas generales. Pero a partir de hoy ya lo serán. Mayra del Carmen Pizarro Martínez. Me quiero detener con la comisionada Pizarro, porque esta compañera, que no parece la edad que tiene, parece una chavala. Esta compañera es fundadora de la policía, del Ministerio del Interior. Estuvo en el primer curso de escolta. Es la única que queda de esa promoción. Y ha ocupado, fíjate que todavía hace un año, ¿sí? Era la jefa de la estación de aquí, del Distrito 2, pero en un masito la promovieron seguridad aeroportuaria. O sea, no es cualquier cosa eso, hermano. Ahí está la compañera Pizarro. Y el primer curso de escolta de la escuela, 18 de septiembre. Esa mujer es brava. Esa es la fama que tiene la compañera Mayra del Carmen Pizarro. Brava en el sentido valiente, no en el sentido de malcriada, ¿verdad? Enérgica también, lógico. También está la compañera comisionada general Marta Ligia Solórzano Suárez. Ella es la jefa de policía del departamento de Huaco. Vilma Rosa González, que es la jefa de Relaciones Públicas. La comisionada general Yanina de Los Ángeles Robleto Celedón. Fíjate que esta compañera hace una labor de esas invisibles. Ella es la jefa de la Dirección de Asuntos Juveniles. Y hay un centro que es súper bonito, de rehabilitación del chavalero que anda en el borde entre la delincuencia y los grupos juveniles, ahí en ese borde. Entonces les dan cursos de lo que querrá. Ahí hay cursos de costura para varones y mujeres, oíste, los hacen sastres, que de repostería, que de cocina, que de mecánica. Y entonces a ella le toca tratar con estos compañeros, este chaval, lo que es difícil, hermano, difícil. Y los logran sacar adelante, jugando fútbol, jugando béisbol, lo que sea. Entonces, digo yo, esta es labor poco conocida, silenciosa, pero muy eficaz, porque se impide que el cipote se pierda en el camino, pues, y en eso trabaja la policía. Y lo hacen en todo el territorio nacional, el trabajo de los asuntos juveniles. Luego está la compañera Telma Isabel Collado Cerde, ella es la jefa del Distrito 3 de Managua. Y después está la compañera, la comisionada general Johanna Francisca Plata Tijerino, la jefa nacional de las comisarías del amor. Esto es importante, muy importante. Porque también ahí, a veces también las mujeres policías también son machistas, no solamente los hombres. Y a veces desoyen las denuncias de las muchachas, de las señoras que llegan ahí a quejarse por la golpiza que les dio el marido, por los insultos que les dio el marido, o el ex marido, o los hijos que también, ¿verdad? Y no las oyen. Pues entonces a ella le toca lidiar con esas cosas, sensibilizar.
y hacer eficaz ese trabajo que ya comisarías de la mujer, pronto vamos a tener en todos los municipios del país. Y aquí en Managua hay un montón. También serán ascendidos a comisionados generales hoy los compañeros Diego Manuel Baltodano Calleja, jefe de seguridad fronteriza. Eso no es cualquier cosa, es un trabajo dificilísimo, hermano. Toda esa raya, imagínate, 900 y pico de kilómetros por norte, por allá para abajo como 300. Difícil. Al comisionado general Juan Manuel Chávez Chávez. Este compañero es el jefe de la policía allá en el Caribe Norte, en Bilwi. Y al comisionado general Luis Alberto Guevara, el jefe de la contrainteligencia policial. Esto no es jugando, hermano. Esto es evitar que el enemigo te penetre las filas. De eso se encarga el compañero Luis Alberto Guevara. Felicidades a todos. Un premio a su labor y un premio a su trayectoria. Y felicidades a la Policía Nacional. Habrá desfile también. Ojalá que no llueva. Está difícil que no llueva. Pero ojalá que no se mojen. Y que no se moje Daniel, ¿verdad? Ni Rosario. Pero está difícil, va a llover. Es muy poco probable que nos salvemos. Son las 6:48. Hoy vamos a ocuparnos de dos héroes y de varios casos para continuar con lo que empezamos el lunes. De lo que hacían los demócratas, de Ronald Reagan, de George Bush, del imperialismo norteamericano aquí en Nicaragua. Y lo que hacía el somocismo. Tenemos ahí testimonios estremecedores. Pero ayer ocurrió algo, ayer no, antier, algo que ha puesto en mayor riesgo la paz mundial. Vean, en los años 90, en la época del neoliberalismo en Rusia, en la época donde los estaban sonsacando la burguesía europea, el gran capital europeo y estadounidense, los tenían dundos, mareados, habían saqueado. Ahí fueron cuando se formaron los oligarcas, los delincuentes rusos, que ahora todos ellos han huido. En esa época se amarró un negocio espectacular. Sacar el gas de la grande reserva que tiene. O sea, a ver, les quiero contar lo que es el gas. El gas no es el gas licuado que nosotros ponemos para la gasolina, no es ese gas. Ese es un gas licuado. Mezclan cosas y sale ese gas. No. El gas natural está encima de los yacimientos de petróleo. Y el petróleo, recuerden que el petróleo no es una materia, no es piedra, pues el petróleo son restos orgánicos de las plantas. A lo largo de millones de años se fueron descomponiendo. Te lo estoy poniendo de la manera más sencilla posible. Y se formaron esa masa aceitosa, pues que es el petróleo. Y encima, como vos sabés, pone a podrir vegetales y te sale el gas, ¿no? y la tufalera. Bueno, pues es lo mismo. Estoy hablando en términos muy prácticos. Entonces encima hay una enorme cantidad de gas encima de cada yacimiento petrolero. Entonces, ¿para qué sirve eso? Hombre, eso produce un calor salvajada, pues. O sea, produce también... logra mover turbinas gigantescas, pues. Entonces es fundamental, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, el gas es fundamental para la industria, porque ese es su combustible. No es el petróleo, no es el gasóleo, no es tampoco el búnker, no, el gas. Y también para la calefacción. Y ustedes saben, donde hay frío, hermano, si no tenés calefacción, te morís de frío. ¿Ya? Entonces es sumamente importante el gas. Entonces, Rusia tiene, si no el mayor, que creo que sí, los mayores yacimientos de gas del planeta, está entre los mayores. Entonces Rusia hizo un negociazo. Pues. Era venderle el gas a Europa, pero construir un gasoducto. ¿Qué es un gasoducto? Una tubería
que va desde un puerto en el mar Báltico de Rusia hasta y hasta ahí van otras tuberías, gasoductos, desde los yacimientos de gas, lo llevan a ese puerto. En ese puerto construyeron un gasoducto que pasa por el mar Báltico y también atraviesa aguas territoriales de Suecia, Dinamarca y llega a Alemania. ¿Ah? Son 1.200 kilómetros de longitud, imagínate vos, unos tubos que no es jugando, hermano, ¿viste? El diámetro de ese chunche y el material del que están hechos. Entonces, llegan a Alemania y ahí se conectan con otra tubería que ya es terrestre para llegar a distintos destinos, no solo de Alemania, sino de otros países europeos. Ya, eso te cuento. Entonces, primero hicieron uno y como fue tan exitoso, hicieron otro que va paralelo, pero sale de otro puerto ahí en Rusia. Ahí nomasito, pero de otro puerto. Entonces el primero se llama Nord Stream 1 y el segundo se llama Nord Stream 2. ¿Qué pasa? Que si Rusia consolida ese negocio con Alemania y con otras empresas europeas, no solamente es un gran negocio en términos de ganancia, sino que además libera a Europa de el gas carísimo que vende Estados Unidos. ¿Estamos claros? Entonces, desde la época de Trump castigó a las empresas alemanas por hacer ese segundo gasoducto. Las castigó, las sancionó, porque no quería Estados Unidos que se terminara ese gasoducto. ¿Me entendés? ¿Por qué no quería? Porque se le quita el negocio a ellos. Esto es importante, o sea, la enemistad de Estados Unidos con Nord Stream no tiene nada que ver con razones geopolíticas en el sentido de movimientos militares. No, es negocio. Y el lobby petrolero y gasífero norteamericano, estadounidense, es sumamente poderoso, pone y quita presidente. Y lograron castigar a los alemanes e impedir que siguieran haciendo, en la época de Angela Merkel. ¿Verdad? Ese es un aspecto. El otro aspecto, ¿quiénes son los otros grandes opositores de ese gasoducto? Después les voy a contar qué significa lo que pasó ayer antier. Polonia. ¿Por qué Polonia? Porque Polonia tiene su propio negocio. Además de que hay polacos que son dueños de grandes yacimientos, o socios, perdón, de grandes yacimientos gasíferos de Estados Unidos. Además de eso, tiene su propio negocio con Noruega. Entonces los polacos intentaron parar ese gasoducto desde que comenzó, metieron demandas, etcétera, y las perdieron. ¿Quién es otro gran perdedor? Ucrania, porque por Ucrania van 5 tuberías que vienen de Rusia con el gas para la otra parte de Europa. Entonces, con el gasoducto número 2 iba a tener capacidad Rusia de abastecer a Europa sin necesidad de que que el gas pasara por Ucrania. Donde hay 5 tuberías que van a distintos puntos de Europa. Entonces, ahí tenés, si Ucrania sale perjudicada, los yanquis la van a defender porque esa es su colonia. ¿Sí me entendés, no? Entonces los polacos se oponían, hicieron demanda, el Tribunal Europeo le hizo caso, lo mandó a parar, después le prohibieron usar el gasoducto terrestre. Bueno, después de 1000 vicisitudes, pero finalmente entró en funcionamiento el 1. Y bien, después el 2 no entra, está paralizado, pero ya está concluida la construcción. O sea, si el 2 entrara en funcionamiento, se acaban los problemas de gas en toda Europa. ¿Quién se beneficia? Todos los industriales europeos, todos los hogares europeos, porque van a tener calefacción barata. ¿Estamos claros? Entonces, Biden dijo en febrero, antes de la operación de defensa de su soberanía que lanzó Rusia el 24 de febrero, antes, como para el 6 de febrero por ahí, Biden dijo públicamente, una periodista le preguntó y él respondió que Estados Unidos iba a destruir el Nord Stream, los gasoductos. Y le preguntaron que cómo, ya verán cómo, pero lo vamos a hacer antes.
Luego, a principios de septiembre, yo recuerdo haberlo leído, ya lo recopilé y ahí tengo los datos, pero bueno, solo voy a resumir. A principios de septiembre se detectaron buques militares, helicópteros y otros tipos de naves aéreas en la zona del Báltico donde pasan los dos gasoductos. La CIA filtra a través de un diario de Alemania que ellos han recibido informes de inteligencia, entre comillas esto, de que habrá un acto de sabotaje en esas tuberías. Y de pronto, hermano, el lunes se desploma la presión en uno de los gasoductos, en el 2, pero y después en el 1. Y empieza a fluir parte del gas hacia el mar, hacia la superficie. Perdón. Y se interrumpe el suministro. ¿A quién beneficia eso? Beneficia a Rusia. Eso es estúpido. Eso es estúpido. Si Rusia es la que vende el gas. Bueno, incluso los europeos quisieron forzar a Rusia a que la mitad de la empresa que suministra el gas a Europa fuera de propiedad europea. Y el gas es de ellos. Y quieren que la mitad sea de los europeos de puro aire. Mira qué absurdo, ¿verdad? Esto es de negocio. Entonces, aparecen esas dos repentinas explosiones, por demás, detectadas por sismógrafos. Y están haciendo un escándalo culpando a Rusia. Mira qué estupidez. Culpando a Rusia. Y Rusia se va a perjudicar a sí misma, pues. ¿Quién sale ganancioso? Los gringos. ¿Por qué? Porque ya no hay gas ruso que va por esos gasoductos. Solo quedan los de Ucrania. Entonces van a incrementar la venta de gas los yanquis. Y además le suben el precio al que ya venden. Pero además dejan a Europa como rehén de sus suministros. Destruyen la posibilidad de crecimiento. Europa es la gran perdedora. Europa ahora es una colonia de Estados Unidos. Ahora, lo que a mí me resulta todavía difícil de entender es cómo es posible que los alemanes no vean esto. Que no vean claramente lo que está ocurriendo. Ahora, ¿por qué lo hicieron en este momento? Porque en Alemania cada vez hay más manifestaciones que no son difundidas por la maquinaria de propaganda del imperialismo. Más manifestaciones pidiendo el cese de la ayuda de Alemania a Ucrania y el restablecimiento del suministro de gas desde Rusia. Yo he visto videos, fotografías de ciudades, de muchas ciudades alemanas donde de pronto aparecen las manifestaciones. No son de millones, pero son multitudinarias, sobre todo en las grandes ciudades. Además, salen y reivindican. O sea, cada vez más la opinión pública en Alemania ejerce una presión mayor sobre sus autoridades. Y le paran el carro. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que incluso si terminan ellos, el imperialismo, persuadiendo, entre comillas, a Alemania, a Suecia y a Dinamarca, que eso fue sabotaje y que además lo hizo Rusia, y se ponen de acuerdo en esa narrativa que es falsa, van a lanzar otro tipo de operaciones militares. Y los rusos ya dijeron, espérate, eso no te lo voy a aguantar. Así de difícil está la cosa. O sea, es una guerra en toda ley. Como decía Lavrov el viernes pasado. O sea, ellos dicen que son neutrales, que no son parte del conflicto. Si son neutrales, tienen que atenerse a los convenios de 1901, que establecen claramente qué significa ser neutral. Se tienen que abstener del suministro de armas de cualquier tipo. Y si son estados partes, si son una parte de la guerra, entonces se convierten en objetivo militar de la otra parte. Es así de sencillo. Si Alemania, Polonia, Francia, Inglaterra, que me gusta más decirles Inglaterra, aunque yo sé que no es así el país,
Pero es que todos están sometidos a Inglaterra, todo ahí, en Inglaterra. Estados Unidos, los españolitos, Grecia, Checa, Eslovaquia, y sigo contando, Austria, Suiza y demás, Bélgica, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega. Si se declaran parte del conflicto, son objetivos militares para Rusia. Legítimo. Y si no lo hacen, si no se declaran parte del conflicto, entonces tienen que atenerse a las leyes. Pero como se limpian con el derecho internacional, el derecho internacional le estorba al imperialismo, le estorba y por eso ya no lo cumple. Solo lo saca cuando le conviene. Entonces le dice a China el derecho internacional, pero ellos se limpian con el derecho internacional, con Nicaragua, con Cuba y con tantísimos otros países del mundo. Pero cuando ellos ya se sienten chimados, el derecho internacional dice tal cosa. Entonces, para mí no hay ni asomo de duda hay de que ese sabotaje fue hecho por los yanquis, una operación de inteligencia. Dicen que parece que es un submarino nuclear, ¿verdad? Desde un submarino se lanzaron un torpedo contra los dos gasoductos. Otros dicen que pudieron haber sido con drones, pero bueno, drones submarinos. Pero de que lo hicieron, lo hicieron. Así están las cosas. La próxima guerra que tengan los yanquis, una de las razones por las cuales los yanquis están dejando entrar a tantos latinos es porque los latinos son la carne de cañón. La mayor parte de los reclutas de la Marina de Estados Unidos y de las otras ramas del ejército de Estados Unidos son latinos. Les ofrecen la nacionalidad a cambio de irse a morir. Entonces, esa es una de las razones de fondo. Necesitan, porque no hay gringos que se quieran meter a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. No hay gringos. Entonces les ofrecen a las minorías, a los negros, a los latinos, a los asiáticos, a todos los que llegan del África. Pues te damos una nacionalidad, te vamos a garantizar estudios, salud, no sé qué, metete, sí. Lo mandan de carne de cañón. Pero bueno, así están las cosas. ¿Qué otra cosa iba a decir sobre esto? Yo creo que por ahí bueno, hoy habló Peskov, el vocero de Putin. Dice, hay muchas preguntas sobre lo que pasó. Espérame, antes de eso, espérate. Viene el exministro de Defensa de Polonia. Por aquí tengo el nombre, ¿verdad? Viene ese aquí está, ¿ves? Se llama Radoslav Sikorski, ex jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores y actual parlamentario europeo y ex ministro de Defensa de Polonia. Este individuo publicó una foto donde está la burbuja por el gas que se ha formado ahí en el Báltico por la ruptura del gasoducto. Y dice, gracias a Estados Unidos. ¿Qué más querés? ¿Para qué te enredás? ¿Para qué te enredás? Ya pues. Polonia es el país más pro-yanqui de Europa. De extrema derecha, feroz. Pero además, el más antirruso, el más rusófobo de toda Europa. Bueno, Polonia, incluso yo no estoy hablando solamente de su gobierno, el pueblo polaco. Y luego están los países, los gobiernos, ahí sí son los gobiernos de los países bálticos, son rusófobos, los gobiernos, que también se opusieron a ese gasoducto, hicieron sus demandas y después se arreglaron, le dieron sus chambulines y ya se arreglaron. Entonces, sobre la base de esa declaración, hoy Peskov dice que primero recuerda las declaraciones de Biden de febrero, que iba a poner fin al Nord Stream 2. Dice, yo no sé lo que tenía en mente el presidente Biden, dice Peskov, pero hay una reacción histérica y eufórica de los polacos al borde de la locura que le dan las gracias a Estados Unidos por ello. Lo que significa esa gratitud tampoco lo sabemos, dice Peskov. O sea, mucha sorna. Hay muchas preguntas sobre lo que pasó. Estamos viendo los enormes beneficios de los proveedores de gas natural licuado de Estados Unidos, que han multiplicado sus entregas a Europa. Están muy interesados en seguir obteniendo estos super beneficios. ¿Estamos interesados nosotros? Se pregunta Peskov. No, dice, no lo estamos.
porque ya perdimos nuestras rutas de abastecimiento de Europa. ¿Qué es lo que ocurre? Que como los europeos vienen y dicen, ya no te vamos a comprar gas, entonces los rusos se amarraron con China, los rusos se amarraron con la India, se amarraron con Pakistán, entonces ya tienen todo su gas vendido. Si los europeos quisieran regresar, a Rusia no le interesa, porque ya tiene todo vendido. ¿Estamos claros? Entonces, así están las cosas, hermano. En mi opinión, esto hay que seguirlo al minuto, porque además cambia por minutos, con declaraciones de un político, de un gobierno, otro gobierno, con otras acciones. Mientras tanto, ayer se dieron a conocer los resultados de los referéndums que se hicieron en Kherson, en Zaporiña, en Donetsk y en Luhansk. Se le preguntó a los pueblos de esas respectivas repúblicas y regiones si querían o no querían adherirse a Rusia. Una altísima participación, pero altísima. 99% participó. No, pero 97% participó, por ejemplo, en Donetsk. Pero bueno, los resultados son abrumadores. El que menos respaldó es Kherson, o Yerson, como querrá llamarlo. Yerson también. Es como es ruso, mano. 87,05%. Después, el 93,11% de Zaporiña votó a favor de unirse a Rusia. El 98,42% de Lugansk. Y el 99,23% de Donetsk. O sea, categórico, hermano. Entonces, una vez que esto sea cosa juzgada, es decir, una vez que el Parlamento ruso acepte e incorpore a estas 4 regiones y repúblicas a la Federación Rusa, hay una realidad jurídica distinta, un cambio radical. Eso se convierte en territorio de la Federación Rusa, donde puede asentar armas estratégicas, donde puede además trasladar unidades de infantería de la Fuerza Aérea, incluso también las fuerzas navales, porque hay puertos en el Mar Negro, a todos esos territorios y tener sus propias bases, además asumir como propio las fuerzas armadas milicianas prácticamente que hay en eso, cada uno, es decir, cambia estratégicamente la cosa, y cualquier ataque contra eso es un ataque contra Rusia. ¿Estamos claros? Bueno, regresamos entonces con el relato de 2 héroes y el relato también de algunas atrocidades del somocismo como guardia, del somocismo como la contrarrevolución. Son las 7:10. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana, ya iba a decir de la noche. De aquí. No, hombre, todavía no. Espérate. Son las 7:13. Me aclara Tirsa María Sáenz, los compañeros, y es verdad, a mí se me olvidó. Los compañeros que le entregaron a Yorling el televisor y el celular son de la COERCO, del sindicato, de la COERCO del MTI y de la UV, de aquí de Managua. Pero fue Tránsito el de la iniciativa, fue el que me escribió, por lo menos, ¿verdad? Tránsito Telles. Bueno, fíjense, miren cómo somos nosotros, ¿verdad? Tantos nuestros que no lo recordamos. Hay una compañera que cayó en la colonia Morazán, aquí en Managua, veterana guerrillera. Publicó su semblanza biográfica hace algunos años, él ahí tenía guardada, hermano. Pero es que tengo tanto, ahí tengo pendiente uno del compañero de Altagracia, ahí lo tengo. Pero bueno, este lo tenía antes. Ella se llamó Telma del Socorro López Aguilar.
¿Y por qué me llamó la atención en el momento? Porque yo conozco una compañera que se llama Telma López, a la que conozco hace muchísimos años, allá de Ocotal. Comandante Rocío. Ella también usó como seudónimo Charlotte y Tania. Miren, esta compañera nació en Quepos, en Costa Rica, porque su papá es tico, don Agustín López Rivas. Y su mamá, Nica, Amanda Aguilar Casanova. Entonces nació en Costa Rica. Pero después ella vivió casi toda su vida en Nicaragua. Y desde cipota se involucró en las actividades revolucionarias. Se hizo militante del frente. Ella estuvo al mando de Arnoldo Real Espinales. Ernesto, el comandante Ernesto. Esa es otra deuda que tenemos, Arnoldo Real y Blas Real. Hay que contar esa historia a esos dos compañeros viejanos los dos. Entonces, ella llegó a tener tantas capacidades que era instructora guerrillera, instructora. Nació el 28 de septiembre de 1951, o sea que para el triunfo de la revolución ella tenía 28 años. Era una veterana guerrillera. Parece mentira, ahora vos decís a alguien que tiene 28 años es un cipote. Pero en aquel tiempo, 28 años era un hombre mayor o una mujer mayor. Sobre todo en la fila guerrillera, lo que es, ¿verdad? Cómo cambian las cosas. Entonces ella se encargaba de la instrucción militar de los chavalos, de las chavalas que iban reclutando en los barrios occidentales, en Acahualín, en la Morazán, en la Brisa, en las costas del lago, en lo que hoy conocemos como Barrio Cuba, etcétera. Pues. Ella era la instructora, ¿verdad? Entonces ella va junto con otros compañeros, claramente, no solo es ella. Te van reclutando, llegaron a tener 130 cipotes en una columna. Ella era la jefa. Participó en varios operativos. Hizo incluso acciones de hostigamiento a patrullas del Becat en un barrio que se llamaba El Espanto, ¿no? ¿Cuál era el barrio El Espanto? Bueno, vos sos chaval, vos peor todavía. Creo que el barrio El Espanto, que es ahí por Cristo del Rosario, pero no estoy seguro. Pero bueno, llegó a tener 130 de todos esos barrios, pero principalmente chavalos de Monseñor Lescano. Se fue a Diriamba, a una escuela guerrillera, en una finca que había ahí. ¿Verdad? Y siempre trabajando con la gente. Tenía ya para ese momento 3 hijos. Y esa mujer con 3 hijos y comprometida con la libertad de su pueblo. Hasta que el 12 de abril de 1979, durante una acción de hostigamiento que ella encabezaba, ahí en una de las esquinas del centro de salud de la colonia Morazán, que es uno de los más grandes de Managua, eso es enorme, ese centro de salud. Casi un hospital primario. Ahí, en la esquina del centro de salud, en una acción de hostigamiento, cae en combate. 27 de abril de 1979. Dejó 3 hijos. Freddy Donald, que en ese momento tenía 12 años. Mabel, que en ese momento tenía 11 años. Y Ángel Agustín, que en ese momento tenía 4 años. La avenida donde estaba la casa, que era su casa, ahí en la colonia Morazán, le pusieron su nombre. No sé si lo conserva. También hay una calle, Monseñor Lescano, que lleva su nombre. No sé si lo conserva. Le toca a la V de Monseñor Lescano confirmar si esto es así. Hay uno de los CDS de Monseñor Lescano llevaba su nombre. Una calle en el barrio 10, la 10 de junio, no el 10 de junio, 9 de junio, el que era la luz ahí por Plaza del Sol. Así enfrente. Bueno, frente no. O sea, por la rotonda del Cristo Rey, ese barrio que está ahí se llamaba La Luz. Creo que ahora se llama 9 de junio, desde el triunfo de la revolución. Ahí había una calle también. En el Edén había otra calle que le pusieron el nombre de Telma. Quién sabe si se conservan.
Había una estela construida para recordar su memoria allí en el costado oriental, en la esquina donde cayó Telma, ahí en el costado oriental del centro de salud. Esa estela la restauró la alcaldía de Managua y se la entregaron a las madres de héroes y mártires porque ya no hay familia de Telma que vive en la colonia Morazán. Honor y gloria a la compañera Telma del Socorro López Aguilar, comandante Rocío, caída el 12 de abril de 1979 en la colonia Morazán de Managua. Ahora quiero leer algo que es emotivo. El nombre de la persona la vamos a dar al final. Primero vamos a leerlo solo con el seudónimo. Pero antes, esto lo extraje de un libro autobiográfico de sus memorias que publicó el compañero Mario Flores Rivera. Ya una vez contamos cosas de este libro. Tiene algunas inexactitudes, y esto me consta, por eso lo digo, pero la esencia del testimonio es propia, pues entonces eso hay. Ese es su testimonio, eso es lo que él recuerda. Pero hay algunas imprecisiones en cuanto a apellido, en cuanto a fechas. Pero bueno, cuenta ahí Mario Flores en este libro que se llama La luna se vistió de terciopelo sobre las grietas de la historia. Miren qué interesante esto. Dice que él aprendió esto del compañero Guillermo Ruiz Peña, que cayó en combate ahí en Rivas. Era cuando ya era responsable de la estructura del frente. Eso fue, si mal no recuerdo, en mayo del 79. Oigan lo que dice. La enseñanza de Guillermo Ruiz Peña. Debes de pensar siempre... espérame. Y te lo cuento ahorita. ¿Sabes por qué? Porque es actual. Esto que te voy a leer está siempre vigente. Debes pensar siempre que la estructura o la célula a la que perteneces está infiltrada. Por lo tanto, el principio del clandestino debe ser desconfianza constante, movilidad constante, seguridad constante. Cada 15 días, por lo menos debes de cambiar las cifras que usas en la comunicación con tu compañero. No deben ser usadas las cifras o códigos por más de 3 personas. Hay que tener presente, y aquí está la esencia de lo que les quiero compartir. Esto le decía Guillermo Ruiz Peña a Mario Flores Rivera en la clandestinidad, allá en Rivas. Hay que tener presente, decía, que el traidor está a tu lado. Es quien te regala el cigarrillo o te sirve el café. Conoce tus sueños y tus miedos. Es a veces la persona en la que más confías. Por tal razón, debes hablar solo lo imprescindible, aunque pases como tonto. Porque el pez por su propio pico muere. Tanta dicha, dice Mario, tanta verdad, dicha con sabiduría. Y es verdad, hermano. Solo me acuerdo. A ver, ¿a quién se te viene a la mente de traidores famosos? Por traidores. ¿A quién confiaba más Daniel en los años 80? ¿Y dónde está hoy? Ahora voy con este relato de Mario sobre este compañero, del cual vamos a dar su semblanza al final. Bajo aquel frondoso árbol de níspero también llegó un día un compañero de hablar pausado y como queriendo hablar solo con el viento. Con la voz apagada escuchamos de él un gurguteo, un murmullo, que salía del pecho y luego se aclaraba no con las cuerdas vocales, sino con una mezcla de sí, seo, como cuando uno está en un micrófono. Cuando nos ponían después a practicar. O sea, una de las cosas que se le enseñaba al clandestino era hablar con murmullo. No hablar así como estamos hablando vos y yo ahorita, pues. No, el murmullo, pero que fuera un murmullo
donde vos entendieras claramente, con dicción perfecta. Para a pesar de que hablabas bajito, entendías todo. Esto es una técnica que se aprende. Se aprendía en la clandestinidad. Parecido, recuerda Mario, como cuando nos ponían a practicar el canto en la escuela. Porque es así, nos decía José, el seudónimo de aquel compañero, como debe de hablar el clandestino. Sin afirmar la palabra con las cuerdas vocales. Esto te permite que la conversación no salga del radio de acción de los participantes de la reunión, sacarla con el pecho y no con las cuerdas vocales. Los decibeles están en cero y esa conversación no puede ser grabada por ningún medio. José quería hacer de nosotros hombres de vanguardia. Decía que para eso estábamos destinados. Nos habló del valor de la crítica y la autocrítica, método que permite a las organizaciones descubrir y superar los errores y las insuficiencias de su actividad. En la sociedad socialista, decía José, la crítica y la autocrítica constituyen una de las principales fuerzas motrices del progreso. Después de escuchar a José disertar su tesis casi con el estómago durante 2 horas, me di cuenta que viajar en el carro de la revolución es una tarea cruenta y difícil, pero que sin embargo necesaria y vital. Creímos en el Frente Sandinista como organización revolucionaria porque era ejemplo. Creímos en el Frente Sandinista porque José, que era el jefe, el día que íbamos a hacer una recuperación económica en los cerros, él iba adelante. Y él mismo decía que había que dar el ejemplo. Después de este encuentro con el compa José, antes de empezar cualquier reunión, se realizaba primero una sesión de crítica y autocrítica. Muy formativos resultaban estos encuentros fraternos. Puede ser un paréntesis. ¿Qué le impide a la V de cualquier territorio hacer crítica y autocrítica al empezar una reunión? ¿Qué se los impide? ¿Verdad que nada? Pongámoslo en práctica entonces. Sigue el relato de Mario Flores. En la casa número 01, como bautizamos a la casa de Guillermo Ruiz Peña, me citaron a una reunión una tarde lluviosa y entre preguntas y orientaciones de cómo mejorar el trabajo, se apareció de nuevo José y otro compa de bigote grueso, anteojos oscuros que no había visto nunca y que tampoco volví a ver. Estaban en la reunión Álvaro Diroy, Juan Ramón, un compañero que había visto en San Juan del Sur, pero no recuerdo su seudónimo ni su nombre, y llegó también a este encuentro Alfredo Castillo Potoy. El compa José empezó a hablar del Frente Sandinista de Liberación Nacional como un movimiento revolucionario de nuevo tipo que no se parecía en nada a los viejos y podridos partidos que representaba en el pasado. El Frente Sandinista de Liberación Nacional, decía José, es un movimiento revolucionario que no está domesticado ni por el miedo, ni por el oportunismo, ni por el sectarismo, ni por el elitismo, ni por la ambición personal de nadie. Un movimiento con una táctica flexible, intransigente frente a la injusticia y la explotación e intolerante con el oportunismo y otras desviaciones pequeño-burguesas en las que suelen caer algunos miembros de organizaciones revolucionarias, decía José, el compa José. El FSLN, explicaba José, basaba su teoría en conceptos revolucionarios, en el pensamiento de Sandino, en el pensamiento de Carlos Fonseca, que debíamos seguir las orientaciones de nuestra dirección nacional. En el FSLN, decía José, se reunían a los revolucionarios nicaragüenses en forma voluntaria, que tenían en sus filas hombres y mujeres sencillos y modestos, seres comunes y corrientes, obreros y campesinos, intelectuales, que se distinguían nada más por su espíritu de sacrificio, por su abnegación y por su entrega total a los intereses del pueblo. Un movimiento revolucionario, decía José, que tenía militantes, que no se consideraban por encima de los demás, que no se dejaban arrastrar por la vanidad, sino que eran humildes frente a los humildes, aunque también sabían ser dignos
frente a los poderosos, decía el compa José. Después de esa charla, en esa reunión en la casa número 01 en la ciudad de Rivas, José sacó un librito arrugadito por el tiempo que parecía como una novena de la Virgen y empezó a enumerar las cualidades que debía tener el hombre de vanguardia. El hombre para la construcción del sueño futuro, libre de las taras que agobian a los humanos. Se parecía a la receta del hombre de la mañana que describe el libro de mi papá Juan. Luego hubo una ceremonia que es un rito sagrado. Juramos todos los presentes en pie, con la mano derecha en alto, gurguteando, murmurando, como nos enseñó José, lo siguiente: juramos ante la sangre de Sandino, de Carlos Fonseca, de los miles de héroes y mártires caídos por la liberación de los pueblos. Y luego el juramento de la disciplina, de la lealtad y entregar, si era necesario, hasta la vida por la causa de la libertad de los pueblos. Imagínense eso, una célula de compañeras y de compañeros reunidos en el cuarto de una casa, hablando quedito, como con murmullo. Termina la charla y aquel compa José saca su librito que eran los estatutos del Frente Sandinista, un chiquitito así. Ya lo tenía arrugado de tanto usarlo. Saca el librito, cada quien levanta su mano derecha y murmurando le juran lealtad al Frente Sandinista. Era una ceremonia solemne. Así, y uno sentía aquella energía, aquella, ¿cómo te dijera yo? Aquella mística, como que te penetraba en la sangre, en el ADN a partir de ese momento, porque era solemne. Además, uno juraba por Carlos, por Sandino, por los héroes y mártires, por el Che, se incorporaba al Che y a los héroes y mártires de todas las revoluciones. Imagínense, traten ahora de imaginar esa ceremonia en la clandestinidad. Y sigue el relato de Mario Flores. Por eso discutía conmigo mismo en mi interno, qué cosas habíamos hecho bien y qué cosas habíamos hecho tan mal en nuestra labor como clandestinos para que a José lo matara la seguridad somocista. Aquí hay un error de Mario, dice que en marzo del 78, no, fue en septiembre. Y para que el 22 de julio del año 1978 la Guardia Nacional emboscara y acribillara a balazo a Guillermo Ruiz y a Juan Ramón Hernández ahí por los rieles donde pasaba el tren en Rivas, por donde es ahora el Colegio Fátima de las Monjas. José, el jefe, después supe que se llamaba Aníbal Ramiro Espinales Martínez. El famoso Aníbal Espinales. Ese era Aníbal, eso que les acabo de relatar de lo que nos testimonia Mario Flores, ese era Aníbal Espinales. Así era. Viejano, con el que tenemos deuda porque no lo hemos recordado. Y hay compañeros que tienen mayor deuda aún y que ahora la van a tratar de saldar. Aquí se equivoca también Mario Flores y le pone como segundo apellido Aníbal Reñasco. No, Aníbal Espinales Martínez. José, el jefe del regional del FSLN en Rivas, o por lo menos, dice Mario, el hombre que daba la orden final. El 27 de septiembre de 1978 la Guardia lo asesinó en el barrio La Aviación, ahí por Radio Rumbo, en Rivas. Cayó como a las 5 de la tarde en el momento que se comía un vigorón. Fue ametrallado por una patrulla de la Guardia, dice Mario, y no sabemos si tuvo o no tiempo de usar su arma, pero ahí cayó un formidable compañero, fraterno, terco y decidido a la hora de enfrentar a la Guardia, Aníbal Espinales. Ahora quiero compartir con ustedes una semblanza biográfica, una que publicó la compañera Alicia Concepción Espinales Martínez, hermana de Aníbal, hermana mayor, 3 años mayor, y el compañero, el comisionado en retiro, Francisco Manuel Alonso Arce, uno de los reclutados por Aníbal Espinales.
Entonces él quiere reivindicarse y trasladar, porque además se puso a investigar, Francisco, con compañeros que lo conocieron para reunir datos, y yo me puse también a buscar y entonces juntando todo lo que dice la hermana de Aníbal, Alicia Concepción, y lo que logró recopilar y el propio testimonio del comisionado Francisco Manuel Alonso. Aníbal Ramiro Espinales Martínez nació en El Viejo el 2 de noviembre de 1953. Y me detengo, otra vez El Viejo, hermano. El Viejo es paridera de sandinista. O sea, son incontables los compañeros que han caído a lo largo de todos estos años desde que se fundó el Frente, incontables. Desde los grandes como Germán Pomares y Narciso Cepeda, Arteaga, pero Aníbal, pero es que son los Reales Espinales, todos ellos son viejanos. Cantidad enorme de compañeros. Entonces nació el 2 de noviembre de 1953, hijo de Aníbal Espinales Sáenz y María Eulalia Martínez de Espinales. Era el octavo de 14 hermanos. 14. El octavo, o sea que después de él nacieron 6 más. Eran 9 mujeres y 5 varones, y él fue el menor de los varones, o sea que después de él nacieron 6 mujeres. Increíble, ¿verdad? Hizo su primaria en el Centro Escolar Remigio Salazar, allí en El Viejo, la secundaria en el Instituto Nacional del Viejo, y se metió a conspirar a los 12 años. Qué chaval oído 12 años. Porque él adoraba a Germán Pomares. Y ahí le entraron, porque todo el mundo hablaba de Pomares en El Viejo. Y acordate, Aníbal nace en el 53, 65, y ya se hablaba de Pomares. Claro que se hablaba de Pomares, se había estado carceleado un montón de veces, había ido a Cuba. Todo el mundo lo conocía en El Viejo, porque era cortador de algodón, porque era jugador de béisbol y porque era de los bravos, antisomocistas. Todo el mundo sabía quién era Pomares en El Viejo, campesino además. Entonces, desde cipote, 12 años se metió Aníbal en la conspiradera. Él guardaba libros que sobre arma y desarme, él guardaba El Pequeño Ejército Loco, él guardaba todo. Ahí guardaba los libros, porque se lo van a guardar los chavalos grandes, pues. Como era un cipote, pues nadie desconfiaba de él, ¿me entiendes? La guardia, pues. Y ahí oyendo, aprendiendo, asimilando. Y incluso llegó a guardar armas, cipote. Ya va pasando el tiempo, se mete a secundaria y sigue en la onda, estudiando, formándose. Después se matricula en la UNAM de León. Ahí cursa el básico en León. Ahí lo conocí yo. Bueno, y ahí en León hace su contacto oficial ya para militante del Frente con un compañero del Viejo que también estaba estudiando, ya tenía, entra con él a la UNAM, pero ya Manrique Arteaga ya era militante y ahí ya se siembra en el Frente. Primero en el FER, lógicamente. ¿El FER qué era? El Frente Estudiantil Revolucionario, fundado a principios de los años 60 por Doris Tijerino, por Julio Buitrago, entre otros compañeros. Y se convirtió en el instrumento principal del Frente Sandinista para vincularse a la juventud nicaragüense, principalmente a la juventud estudiantil, universitaria y de secundaria. Eso era el FER. ¿Verdad? Entonces, la cosa es que, bueno, cae Manrique Arteaga, ya les conté esa historia, como cae en un operativo ahí para recuperar dinero en la distribuidora de la Pepsi en León. El custodio de la Pepsi lo mata y su cadáver queda tirado ahí en la calle. Viejano, otro viejano. Manrique Arteaga Núñez, ¿verdad? Entonces ya siendo militante del FER, que era la antesala de ser militante del Frente Cipote, decide estudiar ingeniería civil y se viene a Managua. Y aquí se matricula en la ingeniería civil.
Y de inmediato también se incorpora al FER, obviamente, porque ya es militante del FER. Y es parte de los activistas estudiantiles de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería y Carreras Afines. La NEICA, la famosa NEICA, la dueña del centro de computación. ¿Qué era el centro de computación? Sí, centro de complementación, perdón. Centro de complementación. Era un nombre medio estrambótico. ¿Qué era? Un montón de mimeógrafos y fotocopiadoras para hacer los folletos con los cuales estudiábamos, todos los estudiantes. ¿No? O sea, no había reales para comprar libros, entonces había un equipo que era manejado por los estudiantes que se encargaba de levantar en mimeógrafo, no había computadora, entonces en los stenciles levantaban libros completos y había dibujantes arquitectónicos que ayudaban en la labor y dibujaban en los stenciles las cosas que salían en los libros para los estudiantes de ingeniería, ¿no? Así era. Y después se pasaba todo el día y toda la noche trabajando en los mimeógrafos, voluntarios, todo el mundo para sacar los libros. Los libros se vendían a precio de costo. Así era, hermano. Era un pabellón, a ver qué pabellón era. El 33 creo que era, no me acuerdo. No importa. No podía. El 36. En el 36. Solo me acuerdo de la Vilmaría y Ronald Strever ahí. ¿Verdad, Vilma? Bueno. Entonces, ahí conoce a Antenor Rosales, al Capi, que era el líder más notorio del FER. Tenía un verbo, una oratoria, el Capi, Antenor Rosales, que fue presidente del Banco Central con Daniel, ya está jubilado. Y a Mario Chaparro, a Mario López, que según entiendo vive en Tipitapa, según entiendo, no estoy seguro, pero creo que sí, que vive en Tipitapa, Mario Chaparro. O Mini Capi también se le decía, porque también tenía una oratoria, pero lo siento, Mario, pero vos no le llegabas al Capi. Oír al Capi era salir de ahí, mano, encendido. Vamos a contar algo sobre eso. Bueno, el caso es que lo integran al CUN. El CUN era lo más conocido. No era la UNEN, era el CUN. Hoy es la UNEN. Yo no sé por qué. O sea, la UNEN siempre ha existido. Pero la UNEN tenía una directiva y tenía un centro ejecutivo, que era el Centro Universitario de la Universidad Nacional, con 2 sedes, León y Managua. Y se elegía a un presidente del CUN. Se elegía un año, en una elección era de León y en la siguiente elección era de Managua, así iba alternando. ¿Estamos claros? Eso era el CUN. Entonces el CUN tenía además, por un acuerdo con las autoridades universitarias de los años 60, se le asignaba el 2% de los fondos que se recolectaban de la matrícula. Se pagaba por la matrícula semestral, a ver si mal no recuerdo, 360 córdobas creo que era. El 2% de cada de eso le llegaba al CUN. Entonces era clave ser presidente del CUN para tener recursos para la lucha, para los comunicados, para los folletos, para ayudar a los militantes clandestinos. Era clave tener el CUN. Era muy importante. Ahí, presidente del CUN, el profesor Bonilla. Presidente del CUN, Carlos Arroyo. Y así pues, Edgar Munguía. Entonces, ahí andaba Aníbal, pues en esas tareas. Lo integran a la propaganda, a hacer carteles, a hacer mosquitas, a ir a los barrios, a distribuir esto, a las pintas. Todos los que alguna vez estuvimos en el CUN, esa era nuestra labor inicial, andar callejeando, andar regando moscas. Las moscas eran papelitos chiquitos donde solo decía una consigna. Ya lo que era papeleta ya era la hoja grande, pero en lo que más se regaba eran las moscas, más que la persona que lo recibía lo podía esconder más rápido porque era chiquito. Por eso se le decían mosca. Es la generación de Felipe Escobar, de la Nida Escobar, de Laura Ortiz, de la Celia Teller, de la Cheya, sí, hombre. De Marvin Ayerdes, que no quería que lo mencionara, pero hay que mencionarlo al Trosco. De Walter Mendoza. Esa es la generación. De Enrique Morales, que murió hace un par de años, Enrique Morales Darce, Julio. De Javier López, el 99. De Francisco Mesa, claro, Chico Mesa, también fue presidente del CUN, Chico Mesa. Es esa generación
Chico Mesa. Ey, hombre, Chico Mesa era extraordinario. Salvajada de cuadro era Chico Mesa. Entonces aquí viene una discrepancia. Yo tengo un recuerdo. Francisco tiene otro recuerdo. Bueno, Francisco, sobre la base de los testimonios que él recogió, tiene otro recuerdo. Pero yo tengo un recuerdo diferente. Entonces yo voy a contar los dos recuerdos. La verdad es que aquí hay que ponerse de acuerdo. Francisco dice que esto ocurrió en 1977. Yo sostengo que fue en 1976. Yo voy a soportar mis pruebas. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Primero cuento el evento. Bayardo Arce estaba a cargo del movimiento estudiantil, ¿verdad? Como miembro de la dirección nacional. Entonces orienta el movimiento estudiantil protagonizar una marcha para alentar a los prisioneros sandinistas, que es que un día, que ya les voy a decir cuál, un día X iba a llegar a declarar al Consejo de Guerra de la Guardia Nacional, que se habían instituido después del operativo Juan José Quesada, que permite la libertad de 14 prisioneros sandinistas, incluyendo a Daniel, el 27 de diciembre del 74. Después de eso se armó el Consejo de Guerra que empezaron a meter presos montones de campesinos, de activistas, de militantes clandestinos, de todo, mano. Entonces, dice Francisco que esto fue en el 77, yo digo que fue en el 76. Sí estoy de acuerdo que fue el 4 de febrero, eso sí lo recuerdo. 4 de febrero lo tengo marcado. Entonces dice Francisco que fue 4 de febrero del 77, yo recuerdo que fue en el 76 y voy a decir por qué, porque yo estaba estudiando en la mañana. Y porque yo estaba en los cursos de verano. Mira, y te había terminado, que fueron en enero, y en febrero habíamos empezado el primer semestre del año. Y yo estaba empezando el básico. Yo no estaba en periodismo, periodismo se estudiaba por la tarde. Por eso recuerdo que es en el 76. Yo en el 77 estaba estudiando periodismo por culpa de Walter Mendoza, que me entotorotó para estudiar eso. Pero bueno. Entonces el 4 de febrero, que fue miércoles, además, eso aquí lo tengo estampado en la jupa. Y ya estábamos en clase. Y se aparece el Capi en los pasillos, convocando, vamos al auditorio 12, tenemos asamblea, vamos al auditorio 12, y todos nos vamos entotorotados a ver qué pasa, mano. Asamblea de emergencia. El Capi, después otros compañeros, pues yo me acuerdo del Capi con aquella melena de león que tenía. Y el auditorio 12, que era el auditorio estrella de nosotros, pues. Los mejores eventos del movimiento estudiantil revolucionario se realizaron en el auditorio 12. Ahora ya no tiene ninguna importancia para las nuevas generaciones, pues, pero para nosotros sí. Y además era desvencijado, unos asientos de ruido, poquitos, eso se ponía hasta la mera pata, mano. A la hora que convocara, si iba a hablar el Capi, todo el mundo, o sea, ahí se llenaba, hermano. O si iba a hablar el Mono Bonilla, por ejemplo. O cuando llegó una vez que llegó Carlos Arroyo, no fregué, eso era locura. Bueno, entonces el Capi nos convoca, nos vamos al auditorio 12, pese a que era en la mañana, y la mañana era cuando menos estudiantes habían. Se llenó, hermano, se llenó. Y lo que nos dice el Capi, en este momento tenemos que ir a moralizar a los compañeros que los van a llevar la guardia al tribunal, al Consejo de Guerra, no sé cuánto, y vamos para allá. Tipo 9:30 de la mañana. A ver, ¿cómo te lo cuento? Estaba adoquinado, sí, desde la UNAM hasta la salida, donde es en él ahora. ¿Verdad? Sí. Pero a partir de ahí eso eran predios montosos. Donde es toda esa avenida, la avenida Bolívar, la prolongación, eso no existía. Eran predios eso. Y ahí dio un transfer, no entraba, solo entraba la ruta 100, la 17, era en aquel entonces que tenía un bus de Mercedes-Benz, uno de los cuales los quemamos, me acuerdo que lo quemó Ulises Rodríguez, caído en combate en Masaya, y también iba ahí el Chaparro, hombre. Sergio Gómez. Me acuerdo bien, eran de Somoza, de Somoza, de uno de los de Somoza, no sé, Victoriano, uno de los Somoza. Bueno, que eso es que sobre esa ruta entraba, entonces había un servicio de transfer que se llamaba,
que te llevaba de la UNAM a la salida o de la salida a la UNAM, pero eran los buses más viejos habidos y por haber. Eran chatarras puras, hermano. Y si no, a camellar. Todo eso era desolado, ahí no había casa ni nada. La residencia estudiantil era la primera cosa poblada que te lleva, que es donde, ahí está la rotonda de Rigoberto López Pérez. Bueno, sigo contando porque lo que quiero contar es, el corazón de esto es lo que voy a decir. Entonces, bueno, llegamos ahí, yo me acuerdo que ahí iba yo, lo odio vago. Metido con toda esa gente. Un mujeral que iba ahí, hermano, iba a la Brenda de Trinidad, me estaba acordando de la Susana. Y es verdad, después me hice memoria, ahí iba la Eva Sanqui, ahí iba la Cheya, creo que sí, que iba la Cheya, no estoy seguro. Pero bueno, ahí íbamos. Entonces cuando llegamos a la salida, pero la mayoría de nosotros ya había pasado, pero la guardia ataca la manifestación y una parte se regresa a la UNAM, todo el mundo en carrera. Me acuerdo que iba la María Jesús con nosotros ahí y la María Montes también iba. Pero qué ver. Yo me acuerdo que yo logré pasar. ¿Cómo hicimos yo? Que no me acuerdo. Por eso fuimos a salir por donde es el hospital militar. Y después bajamos por toda esa avenida, la Bolívar, ¿verdad? Porque el Consejo de Guerra tenía su sede frente a la explanada Tizcapa. Ahí está, donde está la piscina, ¿cómo se llama? La piscina ahí. Barracuda, enfrente. Ahí hay una instalación que es del ejército de Nicaragua. Ahí está. Ahí era el Consejo de Guerra. Y llegamos. Hasta ahí llegué yo, pero Aníbal Espinales, que iba a la cabeza de eso, junto con Antenor Rosales, toman la decisión de irse al CES, que se llamaba el Centro de Estudios Superiores, que era una universidad privada dedicada a carreras económicas, sobre todo contabilidad. Es hoy el RUCFA. Lo que es el RUCFA hoy, que ya está prácticamente comido por el Oriental, es el CES. Y la idea de Aníbal, de Mario Chaparro, de Antenor, era ir a sacar a los chavalos de ahí. Pues ahí la guardia los espera. Ahí ya no fui yo. Yo me regreso, no sé si a la UNAM o a dónde, pero yo ya no sigo al CES. Pues. Entonces ahí les tienen una turquía, hermano. Ya, Padre, Señor mío. Y Aníbal se apea a uno de los guardias. ¿Y cómo sería el piñazo que le pega? Que le bote el casco al guardia. Entonces aquel guardia furioso y los otros guardias le meten una mal matada y lo llevan preso. Él todavía, cuando está en ese forcejeo, solo recuerda a Francisco Alonso. Dice Francisco, que sobre la base de otros testimonios, que en el forcejeo Aníbal logra desprenderse de los estatutos del Frente y el FER que nos andaba ahí. Irresponsable, porque eso no se hacía. Y se los pasa a la Eva Sanqui. Pues la Eva también cae presa, pero ella no la requisan, además la soltaron ahí nomás. En total cayeron 20 presos. ¿Quién lo saca? Julián Corrales. Julián Corrales el que lo saca. Julián se fue a negociar con la guardia, que era vicerrector de la UNAM, y sacó a los chavalos. Eran 20 los presos. Ya. Pero para mí esto fue febrero del 76. Después ya vino, porque incluso me acuerdo también porque ese día cae Mildred Abaunza y echan preso a Tomás y a la Charlotte. 4 de febrero de 1936, fue en la tarde, como a las 5 o 6, ahí por Camino Oriente. Ahí fue el rifirrafa. Por eso digo que es el 76, pero a lo mejor yo me equivoco. Yo en el 77 yo estudiaba de noche, imposible que haya ido a esa marcha. Pero bueno. Entonces, ahí va Aníbal. Pues esa es de las tantas garroteadas que recibió Aníbal. Lo meten preso y estuvo preso. Pero las cachimbeadas que le pegaron y lo colgaron de los brazos, le tiraban agua helada, pues le zompaban chuzo eléctrico, porque estaban arrechos los guardias, porque se había apiado uno de ellos. Arrecho. ¿Ya? Entonces quedó lesionado de un antebrazo. Y dice su hermana, ¿verdad? Alicia Concepción, que ella, que también quedó lesionado, herido en un pie, y que ella lo llevó al médico. Por eso lo sabe ella. ¿Verdad? Dice también, yo me estoy extendiendo en Aníbal porque es un acto de justicia con Aníbal, de verdad.
Dice también la compañera Alicia que otra vez estuvo preso por varios meses y que lo logró sacar, que lo quiso sacar su papá, porque conocía, eso fue después de que matan al Perro Vega, que lo matan Nora Astorga en aquel famoso operativo. Dice que él conocía al sustituto del Perro Vega, Reinaldo Pérez Vega, porque era viejano, por lo tanto tiene que ser Bayardo Girón, y mira lo que es la vida. Bayardo Girón era el número 2 y asume la jefatura de la inteligencia y contrainteligencia somocista. La casa donde está la primerísima, donde vos y yo estamos ahorita aquí, esta es la casa de Bayardo Girón. Aquí se torturaba, chavalos, allá, en el cuarto de grabación. Bueno, entonces, dice la compañera Alicia Concepción, Espinales Martínez, que ella se fue con su papá a hablar con Girón, porque era viejano. Entonces, bueno, se conocían. Y dice, y ella se acompañó a su papá, pues entonces, esa universidad es un nido de víboras, le dijo Girón, ¿verdad? ¿Y vos sabés algo, chavalá? Le preguntan a la hermana de Aníbal, a Alicia Concepción. No, yo no sé nada. Y entonces viene Girón y le dice al papá de Aníbal, ese hijo tuyo es un delincuente, un sandino comunista, te está perjudicando. Y el papa con aquella dignidad típica, ¿no?, del Nica, pero es mi hijo, le dice, y por eso quiero que vos me ayudes. Bonito, ¿no? No lo dejaron ver, ¿verdad? Dice, pero le permitió Girón que le pasarle comida y esas cosas. En el 77, Carlos Arroyo, que estaba antes, él cae en el, ¿no? Carlos Arroyo cae hasta el año siguiente. Carlos Arroyo, que estaba de jefe ya del FER, del Comité Ejecutivo, recibió la orientación de llevar guerrilleros a la montaña. Entonces orienta proponer a 6 compañeros. Uno de ellos es Aníbal Espinales y era su sueño. Aníbal soñaba con ir a la montaña, ese era su sueño. Entonces pasan la clandestinidad, lo llevan a Jinotega, a las redes de apoyo, a la ruta de la montaña, para abastecer la montaña. Ahí, después de entregar una arma, lo detienen en un bus de Jinotega, de transporte, ahí en Jinotega. Creo que era entre Jinotega y un municipio, una comunidad rural. Ahí lo echan preso. Estuvo preso casi un año, ahí en Jinotega. Entonces, después que sale de la cárcel, ya en el 78, lo congelan, que se llamaba en aquella época, y lo mandan que se vaya a la casa de su hermano, Miguel, que vivía. Son las 7:57, vos. Qué barbaridad. Entonces, Miguel vivía aquí frente a la iglesia Monseñor Lescano, en una cuartería que había ahí. Y él vivía él era el jefe de los hermanos menores, era Miguel. Ahí estuvo como un mes, y después el frente lo manda a Rivas, en el 78, en agosto, como responsable del Comité Regional del Frente en Rivas. Y ahí ya les he contado, con eso comencé con el relato del compa José. Aníbal tenía el seudónimo de José y esas eran sus lecciones. Y así fue que cayó combatiendo. Pero además no solo él, entre los Espinales, ¿verdad? Cuenta Alicia que la familia de Aníbal no supo de su muerte en propio 78. El 27 de septiembre lo matan, ¿no? Pero la familia no se dio cuenta. Pasaron meses sin saber. Entonces dice que una vez, una amiga y compañera de estudio de ella, dice que se la llevó a unos galerones ahí en Unán, que están en construcción. O sea, por lo tanto, eso era en el lado de los pabellones impares, aunque también estaban construyendo la biblioteca. Bueno, puede ser por acá de los dos lados. Entonces, y dice que se encontraron con un periodiquito del frente, el periódico Barricada, que lo hacía Walter Mendoza. 79. Y ahí en ese periódico mencionaban que había caído Aníbal Espinales porque el Frente Sandinista publica un comunicado en febrero del 79 donde mencionan, sin dar la fecha, la caída de Aníbal Espinales.
Entonces ahí es la primera impresión, pero no estaba segura Alicia de que fuera cierto, pues. Pero alguien que los conocía se les acercó y le dijo que sí, que era cierto, que Aníbal había caído. Les aconsejó que no se acercaran al sitio, que la guardia, porque la guardia no tenía idea de la envergadura del cuadro que había matado. Que cuando se dieran cuenta al que lo mató le iban a ascender. Creían que había sido un chaval, un alborotador, sandino comunista, pero no sabían quién era. La envergadura del cuadro que era Aníbal Espinales. Entonces después del triunfo ya se trasladan arriba. Ahí fue Miguel Espinales, el que se hace cargo como el hermano mayor, bueno, mayor de los que estaban en Managua. Se fue, averiguó, habló con las familias vecinas, ¿verdad? Localizaron el cuerpo. Dice que a Miguel le afectó mucho su muerte porque él se sentía responsable de Aníbal. Él dio a hacer una placa que se puso ahí en el lugar donde cayó Aníbal y luego trasladaron sus restos al viejo, pues. Ahí están sepultados también Nidia Espinales. La Nidia cayó en León, en Pilas de Agua, en el barrio del Coyolar, el 24 de mayo, el mismo día que cae Germán Pomares, cae también Nidia Espinales. Tenía 18 años. La Nidia, que era su seudónimo, era Gladys, ¿verdad? Después también ahí está sepultado Blas Real Espinales, el primo de ellos. Blas fue apresado vivo, torturado y asesinado atrozmente el 31 de octubre del 78 en el empalme de San Benito en Chinandega. Un hermano de Blas, José Leonardo Real Espinales, fue abatido en la montaña, en el Plátano, en Jinotega, el 5 de noviembre de 1976, 3 días antes que caiga en combate Carlos Fonseca. Y Miguel, el hermano que va a recuperar los restos de Aníbal, trabajaba en el Micons y lo movilizan en el batallón Oscar Reyes al Caribe Norte. Y ahí cae Miguel en una emboscada que hizo la contrarrevolución el 14 de enero de 1985. Miguel cae en el CUM, así se llama la comunidad. Tenía 37 años. Eran las brigadas del Micón que iban a reparar caminos, a construir caminos. Y el batallón llevaba el nombre del compañero Oscar Reyes. Sobrevivían Samuel y María Lidia. Y quiero contar algo para cerrar, porque ya nos vamos. Me vinieron a correr los del MEFCA, seguramente, ¿verdad? Quedó para el viernes con los testimonios que tenía preparados, pero quiero contar esto. Bueno, María Lidia también fue muy importante porque era militante, trabajaba en los barrios de Managua, combatió, se fue al repliegue, participó en la liberación de Mazatepe, de Jinotepe, San Marcos, etc. Fue diputada del Frente Sandinista, estuvo destacada en el Río San Juan como profesional del Frente, estuvo en el Ejército y era diputada propietaria en el Parlamento Centroamericano y fallece víctima del cáncer en mayo de 2018, en pleno golpe. María Lidia Espinales Martínez. Y el último compañero de los hermanos Espinales es Samuel. Samuel fue uno de los que estuvo en la famosa escuela político-militar de la Panamá, así le decían, una finca de Yico Sánchez, un gran militante de Iriamba. Creo que Yico ya murió. Lo echan preso en el 75, era uno de los que llevaban a ese consejo de guerra, pues eso es otra razón por la cual me acuerdo. Era uno de los que iban a llevar el 4 de febrero a ese consejo de guerra, hermano de Aníbal, Samuel Espinales Martínez. Y lo condenan, obviamente, lo torturan y oigan esto, lo ponen en libertad porque debido a las torturas, Samuel sufre un derrame cerebral. Lo ponen en libertad. Pero el derrame cerebral le dejó secuelas para toda la vida. Fisuras en el cráneo por los culatazos y daños en el cerebro por el derrame
causado por los golpes en la cabeza. Toda la vida con esa secuela. Bien, espero haber cumplido. Honor y gloria, Aníbal Espinales, extraordinario cuadro del Frente Sandinista, caído en Rivas, como jefe del frente en el regional de Rivas. Viejano. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.